Muy buenos días para todos ustedes, qué gusto poder encontrarnos en esta mañana, darles la bienvenida a este tiempo devocional, a este tiempo para la reflexión, a este tiempo para la edificación, pensando en nuestras vidas, pero también en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Qué fácil debería ser para nosotros seguir las instrucciones de aquel que nos creó, de aquel que nos hizo, de aquel que nos formó. Pero para eso es necesario y fundamental poder conocerle, poder conocer sus principios y saber y entender cuáles son los planes y los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Les doy entonces la más cordial bienvenida a este espacio. Hoy es martes 11 de marzo. Aquí continuamos como todos los días reflexionando y en esta mañana una reflexión muy interesante, les digo, acerca del fundador, y la he denominado Dios y la familia. Creo que es bien sencillo, pero bien importante entender que Él es nuestro diseñador, entender que Él es el arquitecto y como tal tenemos que seguir sus recomendaciones. Y quiero compartirles un pequeño versículo, un pequeño fragmento de la palabra de Dios que nos deja una enseñanza muy grande y muy profunda. Dice entonces el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, los versos del 7 al 9. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y aquí tenemos una reflexión maravillosa, tenemos una gran enseñanza que debería ser fundamental para todos nosotros. En este versículo, bueno, de hecho, si ustedes quieren mirarlo en el original o en sus orígenes, en el libro del Génesis, en el capítulo 2, tenemos algo fundamental y es el origen de la familia, de esa institución sagrada llamada familia. Aquí está, ahí se resume todo. Este es el momento importantísimo y es fundamental entender el propósito del Creador, y es que en la familia haya felicidad, es que en la familia haya unidad. Desde la creación Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y Dios decidió crearle una ayuda idónea, un complemento, y entonces les pone allí para que el uno esté al lado del otro y puedan acompañarse y puedan apoyarse. Pero también es importante entender que Dios les dio una tarea, un propósito, una responsabilidad. Tienen que labrar la tierra, tienen que cuidarla, pero sobre todo, ustedes tienen que multiplicarse. Y les dio entonces la responsabilidad de la reproducción. Tener hijos como ustedes y yo seguramente los tenemos. Fue la manera que Dios estableció para que se poblara la tierra. Y entonces el hombre iba creciendo, la sociedad se iba desarrollando, pero desafortunadamente el hombre comenzó a olvidarse de su creador. Comenzó a apartarse, comenzamos a vivir, me refiero a los seres humanos, bajo nuestro propio criterio, bajo nuestra propia razón, bajo nuestra propia lógica, pensando que eso era lo correcto. Pero cuando vemos este versículo dice, el hombre debe dejar a su padre y a su madre, debe unirse a su mujer para que entonces se vuelvan una sola carne. Ese era el propósito de Dios. Para eso nos creó Dios. Y en esta relación que vemos acá de un hombre y una mujer, tenemos el primer concepto del matrimonio. Vuelvo y les digo, no solamente expresado acá por Jesús, sino que lo vemos desde Génesis capítulo 2.
donde el Señor le da esta instrucción al hombre. ¿Vas a dejar a tu padre y a tu madre? ¿Vas a dejar tu casa? ¿Te vas a unir a tu mujer, que es tu ayuda idónea, y juntos van a ser una sola carne? Luego, si nos volvemos a esos orígenes, nos encontramos con Caín, con Abel, el primer modelo de familia. Un padre, una madre y unos hijos. Así lo estableció Dios. Así nos diseñó Dios. Pero entonces dice el Señor, por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Porque cuando se da esa unión, pero esa unión bajo el principio, bajo el parámetro, bajo la instrucción de Dios, se tiene su bendición. Se cuenta con su bendición, se cuenta con su respaldo. Porque así fue como Él lo quiso. Y entonces vemos allí, ¿cierto?, al autor de la vida, al autor de la familia, dando instrucciones, porque Dios siempre ha dado instrucción, porque la bendición viene acompañada de una instrucción. Desafortunadamente hoy muchos hijos de Dios, y lo repito continuamente, solo quieren la bendición, pero rechazan y desechan la instrucción. No, la bendición viene acompañada de la instrucción. Y Dios nos dio un establecimiento, Dios nos dio una instrucción, un orden, una forma de hacerlo. Y acá hay algo muy importante. No se trata solo de que un día, no sé, yo vaya a cualquier iglesia, la denominación no importa. Y entonces decida casarme y decida pedir la bendición de Dios. No, eso no es suficiente. Es necesario que yo busque a Dios a diario. Que yo lo invite a Él a morar a mi casa, que yo lo invite a Él a ser el centro de mi familia. Esto es fundamental. Eso realmente es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos ir por ahí haciendo lo que creemos que es correcto, lo que se nos ocurre que es correcto. El manual de vida, la palabra de Dios que estamos leyendo, nos hace reflexionar lo que Dios juntó, porque fue Dios el que lo hizo. Pero hay algo maravilloso que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 127. Y entonces nos hablan de la necesidad de buscar continuamente a Dios. Y dice la palabra del Señor, si Dios no es quien edifica la casa, en vano están trabajando los que la construyen. Tú y yo podemos tener ideas muy buenas, muy brillantes, muchos sueños, muchos planes, pero la pregunta es, ¿los has pasado por el filtro de Dios? ¿Le has preguntado a Dios qué quiere, qué tiene Él para tu casa, qué tiene Él para tu familia? ¿Qué quiere Dios hacer con cada uno de nosotros? ¿Qué está tratando de formar? Y eso es lo que necesitamos entender y conocer. Porque es que solamente Él es la fuente de la eterna paz, del eterno amor. Solamente cuando estamos en la presencia de Dios y permitimos que Él nos enseñe, vamos a poder ajustarnos a la realidad que Él tiene para nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros, si comprara algo nuevo, y por nuevo me refiero a algo que no conoce, de entrada no cogeríamos el manual y lo desecharíamos, sino que al contrario lo leeríamos para aprender cómo se usa, cómo se debe utilizar. El matrimonio fue creado, diseñado por Dios. Me gusta ese concepto del diseño. No sé si alguno de los papás que nos está viendo, bueno, los familiares, alguno sea diseñador gráfico, diseñador industrial. Pero el concepto del diseñar
se diseña algo atrás. Ven, ustedes pueden ver a los lados un escritorio, otro escritorio, atrás hay mesas, pero fueron diseñadas por alguien. Y seguramente hay una manera exacta en que una pieza casa con otra. No es como nos parece, no es como yo quiero. Pensemos en los muebles modulares que podemos tener, una biblioteca, un escritorio. Y tú lo armas como te parece. Y al poco tiempo está destruido, porque ese no era el diseño. Y entonces para nosotros conocer y entender el diseño original, pues necesitamos ir a la fuente que es Dios. Necesitamos acercarnos a Él para conocer, para entender su propósito, para entender lo que Él quiere para nosotros. Él es el único que nos puede enseñar, y estoy hablando no solo de la vida en familia, de la vida en pareja, sino de la vida en familia. Él es quien te enseña a ser cónyuge, esposo, esposa, a ser padre, a ser hijo, a ser hermano. Es Dios. Es Dios el que nos puede hacer y enseñar de esa manera, a vivir en armonía, a experimentar el amor, a experimentar el respeto. Qué importante que nosotros realmente podamos ver lo que Dios tiene preparado para cada uno. Que tú lo puedas comprender. Y entonces yo necesito entender que debo volver a ese diseño original de la familia, al diseño del Creador. Mirar los planes y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Algunas veces me he encontrado con personas, con parejas, y me dicen: Mauricio, ¿por qué no alcanzamos la felicidad y la realización en el matrimonio? Y bueno, no es posible alcanzar esa felicidad total si nos hemos olvidado del autor del matrimonio, si hemos olvidado los consejos y las instrucciones que Él nos dio. Hay una letra pequeña en el contrato que necesitamos conocerla, es fundamental leernos todo. Seguramente muchos tuvimos experiencias en el pasado con esos contratos y la letra menuda. Hay que leerla, hay que conocer. Y el autor de la vida nos dejó un libro maravilloso, un libro sagrado, santo, donde están los secretos para que la familia viva en una completa realización. Con esto en mente quiero invitarlos a que nos acerquemos a Dios en oración en esta mañana y le podamos agradecer a Él por un día más, por una oportunidad más que nos regala de estar en su presencia, de caminar junto a Él. Dígale a Dios: hoy entiendo, Señor Jesús, que mi familia y yo te necesitamos, que mi matrimonio y yo te necesitamos. Y por eso te pido que entres no solo a mi vida, sino al interior de mi familia, para que entonces nos enseñes a ser los padres, hijos, esposos, hermanos que tú quieres que seamos. Dígale a Dios: bendice mi familia, bendice mi casa. Tú que eres el creador, el diseñador, el autor de la familia, bendice mi hogar, bendice a los míos. Y en este día, Señor, de una manera especial te rogamos por nuestros hijos. Permítenos entonces, como padres, ser ese molde, ese modelo y ejemplo que ellos necesitan ver. Y yo te pido, Dios, como nos hablabas el día de ayer, que desde Jerusalén, que desde la ciudad santa, envíes tu bendición sobre cada familia y hogar aquí representado, sobre cada persona que escucha y ve este devocional. Quédate con nosotros y acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía
desearles como siempre un feliz día y si Dios lo permite, mañana nos encontramos. Dios les bendiga.